un proceso transparente, equitativo, con algunas correcciones a varias inconsistencias. Me llama mucho la atención que se establezca, por un lado, que el juez calificará la contestación y por otro que el juez solamente examinará los requisitos de forma. No creo que en esta nueva forma de litigar deba el juez calificar la contestación. Debería limitarse simplemente a examinar los requisitos de forma para que si falta alguno, aquella persona que contesta la demanda complete y pueda definitivamente defenderse. Artículos 160 y 165. El artículo 166 trae un cambio radical. Actualmente, cuando el demandado no contesta la demanda, se entiende que ha negado los fundamentos de hecho y de derecho. En el artículo 166 se le da un efecto contrario a la no contestación. Se presumiría que el demandado que no contesta acepta la demanda. Ello rompe los parámetros de litigio en el mundo, porque colocaría a aquel que es demandado bajo una presunción contraria a sus derechos. El 166 debe modificarse de manera radical, porque si se mantienen los términos en los que está, la situación de un demandado que no contesta será sumamente difícil al momento de tener la sentencia. El artículo 169 establece que se pueda apelar con efecto diferido cuando una de las partes ha solicitado la práctica de una prueba y el juez no la acepta. Si bien se dice que esta apelación con efecto diferido no bloquea el trámite del proceso, llegará un momento en que abogados del Estado, por ejemplo, apelen de pruebas que le niegue el juez y ciertamente complican y detienen el proceso. Debería meditarse la forma como está prevista esta apelación con efecto diferido cuando el juez no acepta la práctica de una prueba solicitada por las partes. En el artículo 180 se incorpora la figura del traslado de prueba. ¿Qué significa esto? Que en un proceso uno puede traer la prueba practicada en otro proceso. Lo que me llama la atención es que en el artículo 180 se diga que la persona o la parte que pretende trasladar la prueba de un juicio a otro deba presentar la copia certificada. Actualmente, el traslado de la prueba se puede hacer con el señalamiento preciso de la prueba en el juicio del cual se va a trasladar. Convendría ampliar e incorporar esta posibilidad para que no se vea obligada la parte a conseguir la copia certificada y pueda simplemente con el señalamiento utilizar en un juicio la prueba que ya se ha practicado en otro juicio. En el artículo 186 se establece que los testigos comparecerán con abogado. Los testigos no son parte procesal, no necesitan de abogado. Si quieren, llevarán abogado. Pero en el artículo 186, la consecuencia de que un testigo comparezca sin abogado es la nulidad. Y ello rompe completamente los parámetros de litigio. Debería entonces cambiarse en este punto el artículo 186, primera parte. El numeral 9 del artículo 186 hace un listado de los funcionarios públicos entre los que aparecemos los asambleístas, que no estaríamos obligados a presentar la declaración en un proceso, sino un informe por escrito. La lista es demasiado extensa. Están muchos que no deberían estar. Debe reducirse probablemente al presidente de la República y no más, porque una lista tan extensa crea un escudo en favor de funcionarios de tercer o cuarto rango que no tiene razón de que no asistan a un proceso y presenten la declaración correspondiente. El artículo 87, numeral 4, señala que el testigo no podrá leer, está bien, pero sí podría un testigo, el momento de comparecer, entregar documentos o grabaciones que acrediten lo que afirma. En el artículo 191 se coloca un prejuzgamiento del juez sobre la falsedad de la declaración que conllevaría que un testigo, luego de la declaración,
pueda ser procesado porque el juez envíe el expediente al fiscal. Esta norma debe corregirse porque el juez debería advertirle al testigo de los errores que está cometiendo en su declaración, pero no prejuzgar la declaración y abrir inmediatamente la posibilidad de un expediente de orden penal. Faltan, a partir del artículo 206 y otros, reglas más claras sobre la exhibición de documentos. Hay una mención diminuta, pero en un tema tan importante como se presentan los documentos en el proceso, convendría ampliar la metodología para la exhibición de los documentos. En el artículo 211 cabe una precisión: solamente se pueden autenticar los documentos públicos, no se autentican documentos que no sean públicos. Esa precisión tiene que hacerse para documentos públicos otorgados en el Ecuador y documentos públicos otorgados en el extranjero. Un tema de fondo es el de los peritos. El presidente de la Comisión de Justicia ha presentado un video realmente interesante. Ojalá tengamos procesos como el que vimos hace unos minutos. El problema que tenemos ahora en el Ecuador es que solamente pueden actuar como peritos aquellos que están acreditados ante el Consejo Nacional de la Judicatura. Ese hecho ha generado gravísimos problemas en el litigio y en la prueba, porque se debe prescindir de peritos que tienen experiencia y conocimientos, pero que no están acreditados en el Consejo de la Judicatura. Por el principio dispositivo previsto en la Constitución de la República, se debería permitir que libremente se adjunte a la demanda o a la contestación un informe pericial, y sabrá el juez si acredita o no el informe, y sobre todo el perito con el informe tendrá que comparecer en el proceso al interrogatorio y al contrainterrogatorio, y fácilmente se podrá saber si ese perito, que no está acreditado en el Consejo de la Judicatura, ofrece la información que necesita el juez para tomar la decisión final. Esto tiene que cambiar si queremos tener un mejor litigio. Que se acrediten algunos ante el Consejo de la Judicatura está bien, pero eso no puede ser un obstáculo para que puedan también incorporarse peritajes de personas con conocimiento que no necesariamente están acreditados en el Consejo de la Judicatura, sabiendo que en el nuevo proceso el perito debe dar la cara y someterse a preguntas y repreguntas. En el artículo 258 resulta que el Estado no puede ser objeto de abandono en un proceso si el abogado del Estado no ha actuado. Me parece que hay un desequilibrio, deberíamos mejorar para que si los abogados del Estado no actúan, también se pueda declarar en abandono al Estado. El artículo 261 le da demasiadas competencias a la Procuraduría General del Estado. Existe, es verdad, una sentencia de la Corte Constitucional, pero con esta norma la Procuraduría General del Estado podrá participar e intervenir en procesos en los que intervienen, por ejemplo, municipalidades que tienen personería jurídica propia, con sus abogados y sus representantes. Igualmente, preocupa la forma como se admiten los recursos de casación por parte de los conjueces. Actualmente los conjueces tienen demasiado poder. Habría que limitar ese poder para que los conjueces de la Corte Nacional de Justicia Le queda no un minuto, ejerzan señor asambleísta, un poder excesivo al momento de calificar recursos de casación. En cuanto a la aclaración y a la ampliación, se podría hacer más aportes para que no parezca que existe una conjunción disyuntiva. O pide aclaración o pide ampliación. Se puede pedir las dos, no sobre lo mismo, pero dentro de un mismo proceso. El hecho de que se establezca el pago de costas por inadmisión del recurso conlleva un grave riesgo. El recurso es un método para defenderse, especialmente por parte de la parte que ha perdido dentro de una instancia. La inadmisión llevaría al pago de costas, lo cual parece exagerado. Y por último, señores legisladores, si bien no se puede condenar en costas al Estado, sí debería abrirse la posibilidad de que puedan ser multados los abogados que representan a las entidades públicas, porque ellos también litigan muchas veces con temeridad. Ha concluido su tiempo, señor Muchas gracias, asambleísta. señora presidenta. Gracias.